Esta noche hay disgusto contra Hollywood. Hablamos de la violencia en las películas. Vende muchas entradas, pero ¿a qué precio? Habrá más y más violencia, mientras la gente pague por verlas. Eso vende. Estamos perdiendo el sentido de lo humano. ¿Qué hay de las señales sexuales que enviamos a los niños? Un director de cine no es responsable de una persona desbalanceada mentalmente que imita una película. No es el punto. Es el celebrar la violencia y el sexo sin sentido. Una obra de arte que ofende a alguien no es el fin del mundo. La gente se recupera de eso y además aprende algo al molestarse. Se hace una película, pero nadie está obligado a verla o a exhibirla. La gente empezará a pedir censura del gobierno. ¿Quién es tan sabio para decir qué está bien y qué no? Para eso tenemos la primera enmienda. No quiero que me digan a dónde puedo ir. Para mí eso es este país, mi libertad de elección, que nadie me diga qué hacer. ¿Ves muchas películas? Entonces, ¿cómo opinas sobre lo que se ve en las películas? Deberían criticar las películas después de verlas. ¿No eran mejores las películas cuando había un poco de censura? ¿Un límite? No quieres que la censuren, ¿cierto? Es autocensura. La industria solía tenerla. ¿No era más divertido y había mejores películas entonces? Just look at all those stars. Millions of them. So clear and lovely. Dick, I feel poetic. Well, now that you mention it, I've been feeling a little poetic the last few days myself. No dates that can't be broken, no words that can't be spoken, especially when I am feeling romancy. Like a robin on a tree, like a sailor goes to sea, like an unwritten melody, I'm free, that's me. So bring on the big attraction. My decks are fit for action. I'm fancy-free and free for anything fancy. En la década de los 30, las pantallas de Norteamérica brillaban de felicidad. Comedias musicales donde no existía la preocupación. Melodramas históricos con alguna relación a la verdad histórica. Comedias románticas donde el chico conseguía a la chica, pero casi no se tocaban. Toda esa luz y dulzura cinematográfica no ocurría al azar. Fue resultado de la autocensura en Hollywood, según los estándares de moralidad conocidos como el Código de Producción. A partir de 1934, fue aplicado el Código de Producción por un inflexible moralista llamado Joey Breen. Los siguientes 20 años, Breen controló el tipo de historias que Hollywood contaría, el lenguaje que podía usar, el sexo y la violencia que podía mostrar. Para muchos, la era de Joseph Breen fue la era de oro de Hollywood. Para otros, fue una época difícil cuando la libertad creativa tuvo que ceder ante una visión moral específica. Breen no quería cortar diálogos ni quitar imágenes. Quería que las películas dejaran en Norteamérica una visión profundamente católica romana, en la que el virtuoso es recompensado y el culpable castigado, que hay maldad en el mundo, pero al final es vencida por hombres y mujeres buenos. The vulgar, the cheap, and the tawdry is out. There is no room on the screen at any time for pictures which offend against common decency, and these the industry will not allow. You're always going to have people who disagree with the content of movies because movies have a magical, mystical nature to them. In the art of storytelling, you're always going to have people who disagree with something in it.
It's recorded and influenced the 20th century like no other art form has ever done. So, of course, anything with that kind of power is going to have people objecting to this, that, or the other thing, and often rightly so. ¿Quién va a jugar a ser Dios para decir qué es aceptable y qué no? Las películas involucran a grandes grupos y no importa sobre qué, habrá diferentes puntos de vista. Creo que uno debe aplicar el sentido común sobre qué está bien y qué no. Las películas impactan a individuos y a sociedades. Si hay libertad absoluta, la industria producirá algo bueno y también hará mucho daño. Al inicio del siglo XX, las películas mudas empezaron a entretener y a deleitar. Casi todos los espectadores eran inmigrantes que no podían pagar otros entretenimientos como el teatro. Casi desde el inicio, algunos cineastas recibieron críticas de los guardianes de la moral de Norteamérica, convencidos de que las películas eran instrumentos de corrupción. Las películas son escuelas de vicio y crimen que ofrecen viajes al infierno por una moneda, escribió el reverendo Wilbur Crafts de Cleveland en 1910. Para 1915, docenas de gobiernos estatales y locales tenían departamentos de censura para editar o prohibir películas que les parecían ofensivas. Las películas fueron censuradas porque no tenían la protección de la primera enmienda de la Constitución. La Suprema Corte dijo en 1915, en el caso de Mutual contra Ohio, que las películas eran negocio y, por lo tanto, no tenían la protección de la primera enmienda. Según la justicia, las películas eran productos salaces, de segunda o tercera clase, poco respetables. Y su función, obtener ingresos de un público ignorante para beneficio de un empresario ignorante. Para 1920, esos empresarios ignorantes se habían convertido en magnates de Hollywood con una floreciente industria que entretenía a 40 millones de norteamericanos de todas las clases cada semana. Hombres como Adolph Zukor, director de Paramount Pictures, que en 1903 vendía pieles en Nueva York. Louis B. Mayer, director de MGM, quien vendía desecho de metal antes de invertir en el cinematógrafo en 1907. Jack Warner, hijo de un inmigrante político, quien abrió su primer cine con sus hermanos en 1906. Los magnates básicamente eran judíos norteamericanos, buenos negociantes, que fueron a Hollywood a crear algo que sería un negocio y una cultura, a hacer dinero en Norteamérica, a vivir el sueño norteamericano. La libertad de expresión o la censura les tenía sin cuidado. Lo que les importaba era atraer a la juventud que quería divertirse en la era de prosperidad que siguió a la Primera Guerra Mundial, los fabulosos 20. Todo el mundo entendió el impacto de la década de los 20. Los flappers, el licor casero, la prohibición y los gángsters. Las películas querían mostrar eso, no los valores de la moral victoriana. Querían mostrar el cambio en la estructura moral de Norteamérica. Y al hacerlo, aceleraron el proceso de censura. El director de la Junta de Censura de Pensilvania declaró: las películas nos han llevado a un abismo de adulterio, fornicación y prostitución. El clamor por la censura para controlar a Hollywood se basó en lo que la gente veía en la pantalla.
Pero la serie de escándalos sucedidos en Hollywood en los años 20 la exacerbaron. El escándalo de Fatty Arbuckle fue el peor. En 1921, Fatty Arbuckle, uno de los comediantes más populares, fue acusado por la violación y muerte de una aspirante a estrella. El director William Desmond fue encontrado asesinado. El actor Wallace Reed murió por sobredosis de drogas. Y la novia de América, la de inocente mirada, Mary Pickford, obtiene un divorcio relámpago para casarse con el ídolo de las matinés, Douglas Fairbanks. Crece la opinión de que Hollywood es una colonia con un juego de reglas diferentes al resto del país, lo que ya sería malo. Pero además esta colonia produce diversión masiva que se distribuye por todo el país. El escándalo obliga a los magnates de Hollywood a encontrar una persona irreprochable que los represente. Will Hayes, el presbiteriano director general de Correos, es reclutado en 1922 para dirigir una nueva asociación, la de productores y distribuidores de películas de América. Will Hayes fue lo que ahora se llamaría Cachafuego, el rostro público de la industria. El que hablaría por los magnates ante los rotarios, atestiguaría en el Congreso. Debía recibir el fuego y defender a las películas de la crítica. Alguien dijo que era el signo visible de la gracia invisible. Perfecto para la industria dominada por judíos. La industria le paga a Hayes una pequeña fortuna, $100,000 al año, para asegurarle al país que Hollywood no es la Sodoma de Occidente. Se compromete a que la industria se autocensure y no glorifique el comportamiento inmoral. Hollywood era el representante ideal de la industria, pero tenía muy poco control sobre el contenido. Los siguientes 8 años hubieron luchas constantes sobre el asunto de la censura. ¿El contenido de las películas corrompía al país? ¿Provocaba más delincuencia juvenil? Eso se hizo evidente cuando llegó el sonido. Empezando con Al Johnson como el cantante de jazz en 1927, el arte de la cinematografía cambió radicalmente. La tecnología sonora dio a los directores una poderosa y nueva forma de expresión, y otra razón más de alarma a aquellos que temían a la influencia ya importante de las películas. I'm free to think and to speak. The American privilege of free speech. Frankly, my dear, I don't give a damn. I don't swear just for the hell of it. Language is a poor enough means of communication. I think we should use all the words we've got. I believe I do have the right to say the things I'm saying. What's the worst thing you can say to anybody? Fuck you, mister. You don't give a fucking shit about me, and you definitely don't give a shit about your son. Nice guy? I don't give a shit. Good father? Fuck you. Go home and play with your kids. El argumento para usar palabrotas en las películas es que ese lenguaje existe en la vida real. Sin duda es verdad, pero pregunto, ¿por qué durante 30 años en que la industria fílmica tuvo su época de gloria, casi no existía ese lenguaje? Como sociedad, como familia, como niños, ¿no perdimos algo porque no hubiera palabrotas en las películas? Yo de niño vi películas de la Segunda Guerra Mundial. A finales de los 20, las películas que hablaban atraían grandes auditorios que dejaban mucho dinero en la taquilla y obligaban a los censores a trabajar tiempo extra. Finish your drink. I have plenty of more in my bag. It's good stuff, isn't it? Are you trying to interest me in your liquor or something more personal? No. The verbal double entendre, the salacious joke. El doble sentido, la broma salaz o el comentario derogativo
afectaba a las iglesias católica y protestante y dio otro motivo de censura. And if we do decide to put a girl in this sack, she'll have to have lots of experience. Experience. Yes, but I mean in show business. Come and make love to me in the garden, Willie. Not tonight, Joan. It's too windy. Estas películas enfurecieron a los líderes religiosos preocupados por la juventud. El padre Daniel Lord, influyente maestro jesuita, escribió: "La porquería silenciosa ha sido mala. La porquería sonora invita a la venganza de los censores". Los niños de escuelas católicas corrían el riesgo de exponerse al lenguaje y situaciones de adultos en las películas, lo que sus iglesias y escuelas habían tratado de evitar. Los líderes católicos decidieron actuar. Los católicos vieron que en Boston, Nueva York y Chicago, en los años 20, tenían mayoría. Podían hablar por las masas. Ellos trataron de decidir qué hacer sobre las películas, ya que veían una sociedad que perdía su centro moral. Se veían a sí mismos como la última esperanza para ejercer autoridad cultural en esa sociedad caótica e indisciplinada. El cardenal George Mondelein de Chicago insistió en aplicar códigos estrictos de moralidad a las películas. Se unió al padre Lord y al editor de una revista católica de cine, Martin Quigley, para desarrollar un código de conducta cinematográfica, consultando a católicos influyentes que incluyeron a John Breen de Filadelfia, un experto en relaciones públicas de 40 años. Quigley declaró: "Si se aplican esas reglas, se detendrá la cloaca en su origen". El código se basa en la premisa de que ninguna película producida debe rebajar los estándares morales de quien la ve. Ponía restricciones específicas en lenguaje y comportamiento, y especialmente en el sexo y el crimen, los dos argumentos más taquilleros del cine. Cuando Quigley y Lord presentaron el código a Will Hays, los fabulosos 20 acabaron abruptamente. El desplome de la bolsa en octubre de 1929 repercutió en Hollywood. Los estudios tenían grandes deudas por su conversión al sonido. Necesitaban estabilidad. Hays indicó que el código de producción, que luego se conocería como el Código Hays, podría ayudar. Siguiendo sus lineamientos, los estudios evitarían la costosa reedición demandada por la censura. Si adoptaban el código, no habría más censura. Los magnates aceptaron. Habla Will Hays. The code sets up high standards of performance for motion picture producers. It states the considerations which good taste and community value make necessary in this universal form of entertainment. Respect for law, respect for every religion, respect for every race, and respect for every nation. El código prohíbe el nudismo y los bailes sugerentes. Prohíbe ridiculizar cualquier religión. También el uso ilegal de drogas, las enfermedades venéreas, los partos y la misoginia. En su lección de lenguaje, prohíbe docenas de palabras y frases ofensivas. Debe ser la Biblia de la industria para producir películas morales. Querían proteger al auditorio de la realidad de donde provenían y regresarían después, tratándolos como niños.
La industria adoptó el código de 1930 para quitarse a los guardianes morales de la espalda. Nunca tuvieron la intención de seguirlo. En 1931, Will Hays contrata a Joy Breen y lo envía a Hollywood a buscar apoyo para el código. Este pronto se convence de que lograr que los magnates sigan el reglamento no será fácil. Son un grupo de gente vil y podrida, que lo único que respeta es hacer dinero, escribió Breen a un amigo. La situación es desesperada. Hays carece de valor. Es más político que conciliador. Si las películas no eran criticadas, los magnates y Hays estaban felices, pero Breen no. Él quería que las películas promulgaran una profunda visión del catolicismo romano, de virtud y moralidad. Al inicio de la década de los 30, Breen aún no tiene poder para obligarlos a seguir el código. Ve que las películas muestran cada vez más violencia. Una senda que resuena a través de la historia fílmica. Violent movies make society more violent. I don't know. I don't know how a violent movie impresses a single individual. The homicide rate in America in 1933 was about what it is now. Was it because of bad television in those days? We operated under the Hays Code in those days. So what do you ascribe the violence to it? Some of the most vicious gang wars in America were fought in Chicago in the 1930s. What caused it? En 1931, las películas capitalizaron la prohibición y las guerras de gángsters que asolaron las ciudades. Las pantallas estallaron con imágenes de despiadados gángsters viviendo glamorosamente fuera de la ley. Fine, thank you, Mr. Nathan. Where would you like to sit, Mr. Nathan? Where do I always sit? Right at the ringside. Maybe fall up there. We can fix that, sir. Para llenar los teatros, los magnates apuestan a películas llenas de violencia, aun cuando la depresión es más profunda. Los críticos enfurecen. Una cosa era mostrar crímenes en silencio. Y otra, con sonido, donde se escuchan las ametralladoras y los gángsters hablando en caló. I told you no buzzard like you will ever put any cuffs on me. You should have come out when I told you to, Rico. El código de producción se diseñó para inmunizar a las películas de la crítica moral y fueran aceptadas por los cuerpos de censores. Crímenes contra la ley no deben presentarse para que no se simpatice con el crimen. La técnica del asesinato no debe presentarse en forma tal que inspire imitación. Las matanzas brutales no deben ser detalladas. Mientras el dinero entraba, los estudios no ponían atención al código. En 1931, el productor Howard Hughes y el director Howard Hawks rebasaron los límites del código con Cara cortada, estelarizada por Paul Muni, una historia en la era de la depresión sobre un gángster despiadado que vivía bajo su propia ley. Scarface was the most violent gangster picture that had been made. There was more shooting, more wreckage than in any of the other pictures. And Hawks, I think, was being very responsible in the way he did the film. But people didn't look at the whole picture, so to speak. They saw a lot of violence, a lot of car wrecks and shooting ups, and they said, this is terrible. It's like you're glorifying it. I don't think it was glorifying it. I think it was making it visceral.
But the moralists looked at Scarface and said, this has to be stopped. This looks like it's encouraging this. Will Hays advirtió a Hughes que a menos que cambiara el final, Cara Cortada sería prohibida o reeditada por los censores, con el gran costo que eso significaba. En el final original, Paul Mooney sale con 2 pistolas y cae bajo una lluvia de fuego. La pantalla se pone en negro y se escucha clic, clic, clic. Se le acabaron las balas, peleó hasta el final y murió bajo sus reglas. El final se cambió por uno en el que Paul Mooney suplica por su vida. Don't shoot, Carino. Look at Carino. I'm all alone. I got no gun. See, give me a break, will you, Carino? I told you show up this way. Get you in a jam without a gun, and you squeal like a yellow rat. Aún este final no satisfizo a muchos censores. Hays convenció a Hughes de filmar otro final en el que Tony Camonte fuera enjuiciado. Antonio Camonte, you're ruthless, immoral, and vicious. There is no place in this country for your type. Mostrar la sentencia del juez y el castigo legal evitó más problemas de censura para Hays y el estudio. A mí me molestaría que ese comportamiento no fuera castigado en las películas. Pero con esta mezcla de bueno y malo, la gente aprende algo sobre cómo funciona la vida, que la vida es compleja y su narración debe serlo, como una introducción a lo complejo de la vida. El otro punto de vista es que las imágenes deben dar lecciones positivas. Las narraciones deben enseñar positivamente. El bien debe triunfar. El débil debe protegerse. El mal debe castigarse. Esa es la forma simple y didáctica. Yo creo que eso deriva en una deformación artística. La hace simplista. En 1932, la presión para eliminar las películas de gángsters era inevitable. El gobernador de Nueva Jersey declara: nuestras películas glorifican al delincuente americano. Debemos sacarlas de nuestra ciudad. Aún Al Capone, el cara cortada verdadero, dijo en una entrevista que no culpaba a los censores por prohibir las películas de gángsters. Estas películas hacen que muchos jóvenes quieran ser gángsters y eso no sirve a un propósito útil. Hays convence a los estudios por su propio bien de abandonar la producción del género gangsteril. Para llenar el vacío, toman el sexo. Petting in the park. Bad boy. Petting in the dark. Bad girl. First you pat a little, let off a little, then you get a little kiss. Petting on the sly. Oh my. Act a little shy. Oh why? Struggle just a little, then hug a little, cuddle up and whisper this. Come on, I've been waiting long. Why don't we get started? Come on, maybe this is wrong. Well, gee, what of it? We just love it. El sexo siempre ha vendido. En las películas mudas en los años 30 y en la actualidad, mientras más atrevido, más público. Siempre ha sido igual. Desde la perspectiva de los estudios solamente es dinero. No pensaban que influenciaban a la gente. No les importaba si la influenciaban, querían meter gente a los cines y el sexo vendía. Red, this can't go on. Why? I love my wife. I've never loved anybody else. Why, we've been sweethearts ever since we were kids. Yes, but she doesn't need to know about us. El Código de Producción indica: la santidad de la institución del matrimonio y del hogar debe mantenerse.
El adulterio y el sexo ilícito, algunas veces requeridos por el argumento, no deben ser explícitos ni justificados, ni presentados en forma atractiva. La mujer pelirroja, interpretada por Jean Harlow, es una de las muchas películas de 1932 y 33 sobre mujeres que usaban su sexualidad para tener éxito. El tema rebasaba el límite del código, pero tenía gran atractivo para el público, cuando aún seguía la depresión. Lo que al público encantaba y a los moralistas horrorizaba en la mujer pelirroja era el personaje de Lil Andrews, que era una mujer terrible, terrible. I'm afraid you can, miss, but I'll wear it. Se acostó para alcanzar el éxito. Le gustaba el sadomasoquismo. Hay una escena donde él la golpea y ella está feliz. You're going to take me in your arms. You're afraid you're going to kiss me. Is that so? Well, why don't you do it? Keep away from me, I'm warning you. Why don't you do it? Keep away from me. You don't dare stay here. You don't trust yourself. Oh, do it again. I like it. Do it again. Those movies seem to imply that making your way in the world Esas películas implicaban que alcanzar el éxito por su sexualidad no era lo peor del mundo. Tal vez al final el juicio de Dios no las mataría ni las llevaría al manicomio. No tenía moral ni escrúpulos con tal de llegar a la cumbre. Y tuvo éxito, ganó, tuvo un final feliz. Si hubiera muerto al final o le hubiera ocurrido algo horrible o si hubiera terminado en el arroyo, no hubiera habido gran problema. La oficina de Hayes se inundó con cartas de censura. No puede haber más decencia. Sexo, sexo, sexo. La película está saturada de sexo. Una de las cosas que las mujeres caídas y las chicas malas hacen y que enfurecen a los moralistas es que se muestran en papeles diferentes a los aceptados, los tradicionales de la buena ama de casa o de madre. Estas mujeres malas, con toda su maldad, son independientes y logran abrirse camino en el mundo. And if you're interested in money, I'm what's known as a very rich man. That's nice. You see, I couldn't waste my time with you if you weren't. Have you had any experience? Plenty. Goodness, what beautiful diamonds. Goodness, I've nothing to do with it, dearie. A pesar de violaciones obvias al código de producción, las películas fueron aprobadas para su exhibición, ya que Hayes siempre tenía un ojo en la taquilla. Well, are you satisfied? Pero al proliferar las chicas malas y las vampiresas, los campeones del código cada vez se frustraban más. Aquí, a nadie le importa el código ni sus reglas, escribió Breen a Martin Quigley. El padre Lord está indignado. Las películas se han convertido en gigantescas travestis. La porquería da dinero, no importa si el tráfico es de opio, cocaína, prostitutas o películas. En 1933, la depresión empeora y las filas para el pan desplazan a las de los teatros por todo el país. El público de cine ha disminuido 40% en 3 años. Sobre Hollywood pende la amenaza de un mandato de censura federal con reglas propuestas por Franklin Roosevelt bajo la administración de un nuevo trato. Para aumentar el nerviosismo de Hollywood, empiezan a publicarse los resultados de un estudio científico sobre los efectos de las películas en los niños. ¿Los niños no pudieron dormir después de ver la película de Drácula? ¿Los delincuentes juveniles culpan a las películas por su vida criminal? This'll be enough. Stick 'em up. Stick 'em up. Con frecuencia ocurre en los ciclos de nueva tecnología.
Cuando surge algo nuevo, la primera reacción es, ¿qué va a pasar con los niños? Lo vemos ahora con la Internet. Vemos ciclos que algunas personas llaman el legado del temor. La primera reacción es decir que es algo horrible, que será mejor pensar cómo va a afectar a los niños. Los investigadores encontraron algunas reacciones emocionales. Algunos niños se asustaron y tuvieron trastornos durante el sueño. De hecho, algunos informaron sobre cambios en su actitud por la violencia y el comportamiento antisocial que veían en las películas. Los científicos del estudio eran buenos y llegaron a unas conclusiones tentativas muy complicadas. Pero el resumen, la representación popular del estudio Bain, fue más categórica y más enfática. Los niños afectados por las películas condenaban de entrada a estas por su influencia maligna sobre los niños de Norteamérica. El libro de Foreman se convirtió en un éxito. El libro de Foreman dio a los moralistas nuevas municiones. La Iglesia Católica aumentó la presión, creando la Legión de la Decencia, que pedía a los católicos boicotear las películas que ellos consideraban inmorales. Ver una película condenada por la Legión se consideraba un hecho pecaminoso. Una voz dice, esto está prohibido, y los seguidores obedecen. Dice, esto es lo que queremos, y si no se nos da, nos movilizaremos en una campaña mucho más amenazante que las voces ocasionales del protestantismo. Eso asustó a Hollywood. Los católicos de Boston, Nueva York, Pittsburgh y Cleveland, donde se hacían las primeras exhibiciones de las películas, eran de gran importancia para la industria y tenían miedo del boicot adicional de 20 millones de católicos que podrían arruinarlos. El director del Banco de América, A.H. Giannini, un católico muy poderoso, amenazó con dejar de financiar las películas inmorales. Otros grupos religiosos se sumaron a la causa. Se podían encontrar declaraciones de rabinos quejándose de que la moralidad de Hollywood daba una mala imagen a la comunidad judía. A la mitad de 1934, la industria cinematográfica se tambaleaba por la condenación de los grupos religiosos, los problemas económicos de la época y la amenaza de la censura federal. La Iglesia Católica ofreció a la industria una salida. Dijeron a Hayes que no querían censura federal y no apoyarían la iniciativa, pero querían que el código que la industria había aceptado en 1930 fuera cumplido y proponían un censor católico. Por fin llegó el momento para Joy Breen. Hayes lo nombró director de una nueva oficina, la Administración del Código de Producción. La ACP tenía autoridad para ordenar cambios en los libretos y supervisar las películas antes de su exhibición. Una película que no tuviera su aprobación sería prohibida para exhibición, y el estudio o teatro que no cooperara sería multado con $25,000. Ahora, el código tenía poder. What this country needs even more than a good 5-cent cigar is clean, rollicking comedy. The kind of stories that involve no intricate problems and solve no extramarital difficulties or involvements. Better 1,000 times that we have no pictures at all than that we permit that which is objectionable to creep into our films. The responsible men in this industry want no such pictures and will not allow these to be shown. I think Joe Breen sees himself as the hierarchy. Creo que Joe Breen se veía a sí mismo como el hombre de la jerarquía. As a guy who can
Un acólito con garrote que podía obligar a cumplir lo que decía la jerarquía, de forma que no podía hacerlo un clérigo. Sentía orgullo por ser el supervisor y el luchador. Cuando llegó a Hollywood, usaba el lenguaje educado de la diplomacia y decía: aprendí pronto que pensaron que era un debilucho porque no usaba el lenguaje duro común en la industria. Así que bajé a su nivel y aprendí el lenguaje. Desconfiaba totalmente de los magnates. Los veía como gente que quería rebajar la moral de los niños y erosionar el valor de la familia y la religión solamente por obtener ganancias con su inversión. Breen estaba decidido a derrotar al enemigo judío que, según él, corrompía la moral de Norteamérica. Cockeyed philosophies of life, ugly sex situations, cheap jokes, and dirty dialogue are not wanted. Decent people don't like this sort of stuff, and it is our job to see to it that they get none of it. La evidencia de la influencia de Breen se vio en las películas. En julio de 1934 tuvieron un cambio radical. Vea la diferencia entre Gold Diggers de 1933 y Gold Diggers de 1935. Compare cómo actúan las chicas y cómo se visten. Fue la diferencia entre Mae West y Shirley Temple. Or billions can't equal your worth. Your love is a blessing to me. Why, you... Es la diferencia entre James Cagney y el gángster. Oh, you dirty double-crossing. Special Agent Davis speaking. You have located Collins in the garage, 809 Y James Cagney, el agente del gobierno. 10 cars. He's holding Chief McCord's sister. Para 1934 el país estaba listo para el código de producción. Las películas habían expresado durante años la insurrección y los impulsos inmorales. Con la llegada de Roosevelt, los norteamericanos se apartaron del radicalismo de los 30, acercándose a la fe de los valores y a las tradiciones de las instituciones norteamericanas. 11,300. 31,600. En su primera película, bajo la mirada vigilante de John Breen, Jean Harlow de nuevo es una secretaria, símbolo de la chica normal norteamericana. Look, crack the whip. Are you game? Certainly. Harlow se adapta a los papeles que permite el código. Pero la carrera de Mae West se arruina. I like sophisticated men to take me out. Well, I'm not really sophisticated. Well, you're not really out yet either. El doble sentido y la sugerencia sensual que la caracterizaban se prohibió. En lugar de expresar esa fuerza, se negó esa fuerza. Negó ciertas cosas que existen en la vida. En los 30 perdimos mucho de lo que las mujeres pensaban y decían. Eso desapareció de las películas y en su lugar aparecieron fantasías. Pero los 30 fue el período más vigoroso de la historia fílmica norteamericana, así que no debo quejarme. En los sistemas que tienen un código, hay buenas películas, pero creo que sería un retroceso volver a eso. Yo elijo no ver ciertas películas y elijo que mi hijo no las vea. Pero es mi elección. Para mí eso es lo que el país defiende. El poder tomar la decisión y no que alguien me la dicte. Los cineastas aprendieron que si cumplían los estándares de Breen, seguramente evitarían problemas con los censores estatales. Los escritores aceptaron que así era el mundo en el que trabajaban y se adaptaron. Debían tener en cuenta lo que no se permitía.
La mujer del año fue esencialmente una historia de amor. Ella lo invita a subir a su apartamento. La forma normal de terminar esta escena hubiera sido con ellos en la cama. Evitamos siquiera el sugerirlo, y pensé que la única forma de evitarlo era que uno de los dos tuviera fuertes reservas morales. I feel so nice and relaxed, don't you? No. Decidimos que debía ser Spencer Tracy. Por mucho que le gustara la mujer y se apasionara por ella, sentía que después tendrían algo importante y no debía apresurarlo, así que sale del apartamento sin siquiera despedirse. Se va tan deprisa que olvida el sombrero. Al día siguiente recibe un paquete con su sombrero y una nota del personaje de Hepburn que dice: aquí está tu sombrero, ¿por qué tanta prisa? Eso lleva a pensar que quería que él se quedara. Es un ejemplo de cómo hacíamos las cosas diferentes en esa época. Joy Breen se retiró en 1954. Durante 2 décadas de relaciones, algunas veces tensas, el moralista católico y los magnates judíos aprendieron a respetarse. Es más, honraron a Breen con un Oscar. Hacer cumplir el código de producción fue cada vez más difícil. En 1948, una demanda antimonopolio obligó a los estudios a vender sus cadenas de cines. Los nuevos dueños independientes empezaron a exhibir películas sin el sello del código. En 1952, después de 37 años de censura legal, se otorgó a las películas la protección de la libertad de expresión bajo la primera enmienda constitucional. El reinado de Breen se extendió desde la Depresión a la Segunda Guerra Mundial y llegó a la valiente y nueva era de la televisión y el rock and roll. Cuando Breen dejó la ACP, Norteamérica ya no era la de Joy Breen y los días del código de producción estaban contados. La cultura en la Norteamérica de los 30 era de consenso y homogeneidad, por lo menos públicamente, y empieza a cambiar durante la posguerra cuando demanda más opciones en sus productos de consumo, ya que el auge económico durante la posguerra llegó a todos. Los norteamericanos ya no permitieron que tomaran decisiones por ellos en varias áreas, incluso la moral. Quiet, please. Los jóvenes cineastas de Hollywood no tienen a un Joy Breen vigilándolos, ni un código al cual ajustarse. El código fue retirado por la industria en 1966 y se cambió por la clasificación por edades que rige hoy. We live in a pretty rough time, and the films are pretty rough. And a kind of a commercialization, a kind of vulgarization has happened. I think film, like almost any art, reflects the society from which it springs, you know. Robert Graves said it's impossible for any artist not to be a part of his own time, even if he's against it. So we always are sort of, we're cursed with that. Para mí lo que importa al final es que tiene éxito lo que es auténtico. Mi guía es hacer lo que siento real, en oposición a lo que siento falso. Lo auténtico en contra de lo que siento manipulador. Es difícil decir qué debe hacer el buen arte.
El arte rebasa las expectativas de las personas en formas complejas y no solo sensacionalistas. Con frecuencia es lo que resulta de la expansión que pueden darle los medios. En nuestra sociedad, ahora hay personas que quisieran una cultura popular más limpia. Les gustaría que fuera higiénica. Le gustaría verla enseñar, mejorar los valores morales. Y eso creo que es horrible. Y no causaría el efecto que la gente piensa. Es lo que los gobiernos totalitarios siempre han querido hacer. Decir que la industria no debe tener restricción alguna sería como vivir en una tierra de fantasía o suponer que de alguna forma, de lo que se tiene, algo bueno saldrá. Y en mi opinión niega el hecho de que las películas pueden causar problemas en la vida real. I have a right to compose a song or write a book or make a movie about anything I choose. But a theater owner has the right to say, no, I don't want to play it. Or a retail video store says, no, I don't want to stock it. That's called freedom. It's called democracy. It would have an effect on any artist who is simply trying to make a movie, because all of a sudden you're saying you're responsible for whatever terrible act makes chases, and horrible ways to have buckets of blood splashed across the screen. I had a question for you. What we're talking about, a coarsening of society, disrespect for men and women, are desensitizing a callous attitude Well, let me towards not argue sex. that point to you, but let me argue this point, that if we go down the